Las células son unidades muy organizadas, pero no funcionan de manera aislada en el organismo. Por el contrario, ellas trabajan formando grupos, es decir, tejidos. Bienvenidos a Oncofast, videos académicos sobre el cáncer. Comencemos. Video 6. Tejidos fundamentales. Un tejido es un conjunto de células similares que normalmente tienen un origen embrionario común que se unen y forman grupos para desarrollar una función especializada. El estudio de los tejidos se conoce como histología y el médico anatomopatólogo es el encargado de realizarlo a través de tinciones y observaciones a través del microscopio de fragmentos de tejidos obtenidos a través de biopsia o autopsia. Normalmente las células de un tejido se mantienen en su sitio unidas a otras células, a membranas basales o a tejido conectivo. Existen tres tipos principales de uniones celulares. La primera son las uniones estrechas, que son uniones prácticamente impermeables, es decir, no dejan filtrar líquidos. Como ejemplo tenemos el epitelio que recubre el estómago y el que recubre la vejiga urinaria. En segundo lugar tenemos las uniones de tipo anclaje, que son como puntos de soldadura que pueden unir membranas plasmáticas de células contiguas, lo que se conoce como desmosomas, o membranas plasmáticas de células a la membrana basal, lo que se conoce como hemidesmosomas. Ejemplos característicos de este tipo de uniones son en las células que están sometidas a fricción, a mucho movimiento y a traumatismo, como por ejemplo las células intestinales, las células contráctiles del miocardio y las células del cuello uterino. Finalmente, tenemos las uniones que se conocen como comunicantes, que son aquellas que permiten el paso o comunicación, ya sea eléctrica o química, entre una célula y otra. El ejemplo característico es lo que ocurre en células del sistema nervioso central y células musculares. Existen cuatro tipos de tejidos fundamentales: el tejido epitelial, el tejido conectivo o conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Ellos derivan de las tres capas embrionarias: ecto, endo y mesodermo. Comencemos por el tejido epitelial. El tejido epitelial tiene dos funciones fundamentales. La primera es la función de cobertura de las superficies externa, la piel, e interna, como las cavidades, órganos huecos, órganos tubulares como los vasos sanguíneos, las vías urinarias, etc. Y la segunda función es la de formar glándulas, que son células especializadas en la secreción. El tejido epitelial es un tejido avascular. Por tanto, él descansa sobre tejido conectivo, el cual le aporta sostén y le aporta nutrientes a través de los vasos sanguíneos que posee. La unión que se establece entre un epitelio y el tejido conectivo está dado por la membrana basal, una estructura importantísima en lo que respecta a la fisiopatología y clasificación de los tumores de origen epitelial. Dependiendo de la función de la célula epitelial, esta puede adoptar distintas formas, desde plana, cúbica hasta cilíndrica, y su disposición en el epitelio pueden ser en una sola capa formando epitelios simples o disponiéndose en varias capas formando epitelios estratificados. Existen epitelios particulares como el epitelio transicional que recubre la vejiga urinaria y epitelios que, aunque son formados por una sola hilera de células, impresiona ser estratificado. Este epitelio se conoce como epitelio pseudoestratificado, ubicado en la vía respiratoria baja. Finalmente están los cilios, que son proyecciones de epitelio presentes en el epitelio respiratorio y también presentes en el epitelio del intestino, con funciones de movilización y absorción de nutrientes. En este punto es importante aclarar dos conceptos básicos. El primero es el concepto de mucosa, que hace referencia al epitelio que descansa sobre un tejido conectivo que recubre a las cavidades corporales y órganos que tienen comunicación con el exterior. Por ejemplo, la mucosa que recubre a la cavidad oral, al tracto gastrointestinal, al tracto respiratorio, al tracto urinario. Por otro lado está el concepto de serosa, que igualmente se refiere a un epitelio que descansa sobre tejido conectivo, pero que recubre cavidades y órganos que no se comunican con el exterior. Por ejemplo, la serosa que recubre a la cavidad abdominal. Esta serosa se conoce con el nombre de peritoneo, que cuando tapiza la cara interna de la cavidad abdominal se llama peritoneo parietal, y cuando cubre la superficie externa de las vísceras contenidas en la cavidad abdominal se conoce como peritoneo visceral. Lo mismo sucede con la pleura en la cavidad pleural y con el pericardio, que es la membrana que recubre al corazón.
Con respecto al tejido epitelial glandular, son células funcionalmente especializadas en la secreción. Existen dos tipos: las glándulas exocrinas, que son aquellas que liberan su secreción a través de conductos que se abren hacia alguna superficie. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, que se abren a la piel, y las glándulas salivales, cuyo conducto se abre hacia la cavidad oral. Por otro lado están las glándulas endocrinas, que son glándulas que no tienen conducto y que su secreción se conoce con el nombre de hormonas. Estas hormonas pasan directamente a la sangre, a través de la cual viajan hacia sitios distantes del organismo donde ejercen su función. Con relación a las glándulas existen particularidades, como por ejemplo la glándula mamaria, que es una glándula sudorípara que funcionalmente se especializó en la producción de leche. Y hay órganos que tienen función glandular mixta, como por ejemplo el páncreas, que tiene una función exocrina al producir y secretar enzimas digestivas y tener células que producen hormonas, como por ejemplo la insulina, involucrada en el metabolismo de los carbohidratos y fisiopatológicamente en la diabetes. Bien, pasemos ahora al tejido conectivo o conjuntivo, que es el tejido más abundante del organismo y tiene múltiples funciones, como mantener unido, sostener, aislar, proteger, compartimentalizar muchas estructuras y tejidos en el organismo. Debido a sus diversas funciones, tiene múltiples representantes. El primero y más abundante de ellos es el tejido conectivo laxo, que es el que rellena todos los espacios que quedan entre unas y otras estructuras en el organismo. En segundo lugar está el tejido conectivo denso, que es aquel que forma ligamentos, tendones, aponeurosis, estructuras como el pericardio, las válvulas cardíacas, etc. En tercer lugar tenemos el tejido adiposo, que es aquel capaz de almacenar grasa en forma de triglicéridos, una de las principales formas o reservas energéticas del organismo, que también tiene un papel en la termogénesis. En cuarto lugar tenemos el tejido cartilaginoso, que es aquel que recubre las superficies de las articulaciones móviles o sinoviales. En quinto lugar, muy importante, tenemos al tejido óseo, que es el que forma los huesos, el esqueleto del organismo, que sirve como protección, punto de anclaje o inserciones para los músculos, y también alberga a la médula ósea. Y en sexto lugar, y no menos importante, al tejido conectivo líquido, que es el que conocemos como la sangre, el principal medio de transporte del organismo. Dos datos importantes. El primero es que las células epiteliales y las células del tejido conectivo son células que pueden regenerarse. Es decir, si una de sus células muere, las otras se dividen para sustituir ese espacio que ocupaba la célula perdida. El segundo dato importante es el concepto de parénquima y estroma. Es decir, en un órgano constituido por varios tejidos, las células que son funcionalmente activas en ese tejido, como por ejemplo el hepatocito en el hígado, son lo que se conoce como células parenquimatosas o parénquima hepático en este caso. Y el resto de los tejidos, como el tejido conectivo, los vasos sanguíneos, etc., son lo que se conocen como estroma. El tercer tejido del que hablaremos es el tejido muscular, un tejido especializado en la contractilidad, a través de la cual puede generar fuerza, movimiento y calor. Es un tejido con escasa o nula capacidad de regeneración. Está representado por tres tipos de células o fibras musculares. La primera de ellas son las células musculares estriadas esqueléticas, que son aquellas que forman los músculos con los que podemos realizar movimientos voluntarios, es decir, la locomoción. En segundo lugar están las células estriadas cardíacas, que son células o fibras involuntarias que forman el miocardio del corazón y que le permiten ejercer su función como bomba. En tercer y último lugar están las células musculares lisas, que son aquellas que se encuentran en las vísceras huecas, que les confieren la capacidad de motilidad y de aumentar o disminuir el diámetro de las estructuras u órganos tubulares del organismo. Finalmente hablaremos sobre el tejido nervioso, un tejido súper especializado y complejo que se encarga de coordinar y controlar todas las actividades que suceden en el organismo. Está constituido básicamente por dos tipos de células. Las primeras son las neuronas. Son células que no tienen capacidad de regeneración, pero son células que tienen la capacidad de transformar un estímulo mecánico, visual, auditivo, olfativo, gustativo en un impulso nervioso que lleva la información hacia el centro integrador, sistema nervioso central, donde se procesa y se emite una respuesta que viaja por vía neuronal hacia un órgano o una estructura efectora. En segundo lugar, o las segundas células, son las células de la neuroglia o neuroglía, que son
células que sí tienen capacidad de regeneración y aunque no transmiten impulsos nerviosos, son muy importantes porque son las que le brindan el soporte a las neuronas, son las que las nutren, son los que contribuyen a su mielinización y son las que cuando una neurona muere sustituye el espacio más no la función de esta neurona. La neuroglia o neuroglía tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista clínico en relación a los tumores que aparecen en el sistema nervioso central. ¿Vieron? La cuestión no solo es células aisladas formadas de manera perfecta, sino la cuestión es grupos de células trabajando con una función específica que permita dar origen a tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permitan la vida en un individuo. Ahora, ¿cómo mantienen el equilibrio y funcionan de manera tan armónica? De eso les hablaré próximamente. No olviden suscribirse al canal y compartir esta información con otros. Les habló el Dr. José Manuel García y nos vemos en el próximo video.